Ahora vamos con lo anunciado, una entrevista especial con una persona que está a visita para Puno, por tercera vez que viene por acá, y está precisamente en el curso de capacitación, de actualización docente que promueve el Consorcio Educativo del Recreo Escolar SIL aquí en Puno, en Ilave y en Juliaca. Raúl Febles Conde está con nosotros aquí en Cosmos Televisión en este primer segmento, Educación y Gestión. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, gracias por venir, por aceptar esta invitación. Disculpa por haberte levantado muy temprano. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Flavio. Buenos días también a los televidentes de toda la región Puno. Te agradezco por estar acá en Cosmos Televisión y también por la participación en el curso de formación de maestros para este examen que tienen los próximos días. Y bueno, encantado de estar acá, sí, con un poco de sueño, pero tranquilo, o sea, con ánimo. Bueno, por lo visto hay fuerza, hay energía para estar en Puno, porque no fácilmente los amigos vienen para acá. Bueno, justo ayer le estaba comentando a los profesores en el curso que hay profesores que de repente dirán, bueno, yo a la sierra no voy porque hace frío, o de repente la altura, el soroche. Y bueno, yo les comentaba que la voluntad del maestro es esa, ¿no? Salir adelante y no dejarse amilanar por las dificultades. Así que donde quiera que se haga necesaria mi participación como consultor internacional, como maestro, como persona, pues ahí voy a estar, porque esa es la vocación de todos los maestros. Creo que en eso coincidimos y esa vocación también la compartimos con tu persona y con las personas que trabajamos en este curso que estamos organizando. Y bueno, estamos acá para ayudar a los profesores, para colaborar, para compartir experiencias, y qué buena oportunidad que esta entrevista que nos estás haciendo para hablar también un poco sobre la educación en Cuba. Claro, queremos hablar, el tema es ese, queremos hablar sobre la educación en Cuba. Bueno, se habla de otros países, de su éxito educativo, pero a veces de Cuba hablamos lo tenemos interés exactamente en el tema de educación de Cuba, pero no siempre esa es la mirada, ¿no? Hay gente que en realidad le echa más flores a Finlandia de repente, pero no se habla mucho, por lo menos en el mundo capitalista, pues Cuba no se hace tanta referencia. Pero eso es lo que nosotros sabemos, percibimos, pero mejor que nos los cuente alguien que ha vivido, que se ha educado en ese sistema educativo cubano. ¿Cómo es la educación en Cuba? ¿Cómo podríamos resumirla? Mira, qué interesante lo que me estás preguntando. El asunto estriba en que, o sea, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿en qué se sustenta, en qué se basa el éxito de un sistema educativo? La mayoría de los, digamos, de los estándares internacionales coloca el éxito en rendimiento académico de los estudiantes, en habilidades o competencias que los estudiantes logran, y por ejemplo Finlandia es uno de los países que efectivamente tiene mayores éxitos dentro del rendimiento académico de los estudiantes. Pero en su contraparte también es uno de los países que mayor bullying tiene dentro de las aulas. De hecho, ellos tienen hace unos 5 años un programa que se llama Kiva, que es un programa que está destinado a reducir los índices de violencia en las instituciones educativas. O sea, ¿hay violencia en Finlandia? Sí, y es uno de los fenómenos más graves que están enfrentando ahora como sistema educativo. En Singapur, por ejemplo, que es el país que siempre sale el número 1 en las pruebas PISA, ellos demuestran con rendimiento académico muy alto, o sea, tienen un nivel de formación bien alto, los estudiantes logran grandes éxitos en la parte académica. Sin embargo, recientemente he visto una publicación de León Trachtenberg que justamente comenta cómo es que Singapur está destacando en estrés dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el problema es que el sistema está centrado en obtener resultados óptimos. Entonces no está pensado en el desarrollo integral de la persona. Y eso es una de las cuestiones que, por eso te decía que a la hora de hablar de éxito educativo había que ver, bueno, ¿qué entendemos por éxito, ¿no? Claro. Nuestro país promueve una visión de éxito donde quizás no es tan importante el rendimiento académico como sí el desarrollo integral de la persona. Ayer conversábamos sobre la importancia que nosotros le dábamos a la formación deportiva, ¿no? Desde la escuela, desde la educación, desde las aulas. Hablábamos sobre la educación cultural tan fuerte que se recibe. O sea, es muy usual que las escuelas tengan un fuerte componente cultural y que en cualquier distrito puedes encontrar obras de teatro, obras de cine, obras de televisión, teatro, danzas, músicas. Entonces, la vida cultural de la escuela es una vida activa, o sea, conecta al sujeto, a este alumno que está aprendiendo, no a un libro, no a una lista de contenidos que tiene que aprender, sino a toda una vida cultural. Entonces, el éxito del sistema no radica en
ok, vamos a tener chicos que logren los mejores índices académicos del mundo, sino vamos a lograr que nuestros estudiantes se desarrollen como personas y puedan conectar con este mundo que necesitamos conocer y transformar. Este sistema educativo exitoso cubano, ¿cuándo empieza? ¿Tiene que ver con la revolución? ¿Tiene que ver con Fidel Castro? ¿Desde cuándo es? Fíjate que sí. O sea, el sistema educativo cubano, hasta antes de la revolución, hasta antes del año 59, era un sistema educativo inspirado en el capitalismo y tenía una característica principal que era no para todos. Ese es el resumen de ese efecto. Entonces, teníamos una educación de muy buena calidad, con profesores muy buenos. De hecho, cuando triunfa la revolución, la mayoría de los profesores que estaban en el país se van de Cuba y uno de ellos, el profesor Mario Calvas, se va a trabajar a la NASA. O sea, fíjate el nivel de calidad de profesores que teníamos allá. Claro. El asunto está en que cuando triunfa la revolución, pues los profesores estos de élite, porque esos eran los colegios que teníamos allá, pues se van del país y se queda un país, digamos, acéfalo, ¿no? Sin muchos líderes en educación, sin mucha teoría, sin mucha investigación, pero sí con muchas personas llenas de experiencia y llenas de ganas de transformar la realidad. Entonces, el fenómeno educativo se desarrolla en el país de la mano de un fenómeno ideológico que va acompañado con la revolución, y este fenómeno ideológico pues hacía que las personas se sobrepusieran a las dificultades que pudieran existir, y entonces los que se llamaban maestros pues tenían la voluntad y tenían la misión de cambiar el país. Esa es un poco la mirada del maestro que desde el año 59 hasta la fecha se ha mantenido, y es que uno no es maestro porque estudiaste una carrera, uno es maestro por vocación, porque tiene una misión con la comunidad, con la persona a la que transforma, con su estudiante. Y ese es el centro del sistema educativo hoy. Lo primero que hicieron fue eliminar, no hay analfabetismo en ese tiempo. Entiendo que en un voluntariado no había maestros en sí, como estás explicando, ¿no? Y desde ahí empezó este compromiso, digamos, nacional, ¿no? Claro, el primer gran reto que Fidel le puso al país y le puso a los maestros fue: tenemos que lograr que en nuestro país haya analfabetismo cero. De hecho, Cuba en el año 61 se declaró como país libre de analfabetismo, siendo el primer país de América Latina en lograr este hermoso indicador, ¿no es cierto? Claro. Lo que se hizo fue pedirle a las personas que bajaran a las zonas rurales, bajaran a las zonas donde de repente no habían escuelas, donde no habían maestros, y formaran a las familias, formaran a las personas. Lo curioso del caso es que no habían suficientes personas para hacer esto. Eso. No habían. Entonces, ¿qué hace Fidel? Fidel lanza una convocatoria ya no a los adultos, ya no a los jóvenes, sino a los niños. Y el proceso de alfabetización tuvo millones de personas incógnitas, ¿no? Personas de las cuales probablemente no recordamos sus nombres, pero que eran niños, que tenían 7 a 10 años y que se vistieron con su uniforme, agarraron su lámpara y su libro de texto y se fueron a la Cuba profunda, a esa Cuba rural, a esa Cuba abandonada, y en las mañanas trabajaban en el campo para ganar su sustento. O sea, no es que iban allá al campo, bueno, aquí yo soy un niño, aquí hay que mantenerme. No, ellos llegaban y se incorporaban a la vida de las familias en las que estaban insertados. Trabajaban en las mañanas, en el campo, tenían tareas en la casa, y en la noche, cuando terminaba todo, prendían su farol y se ponían a darle clases a papá, a esta mamá, a estos niños, a los analfabetos. Y la cuestión es que en un año apenas pudimos lograr que todas las personas lograran aprender a leer y escribir y los conocimientos básicos de matemática. Claro. Ese fue como el primer gran reto en el año 61. Luego, al 65, o sea, 4 años después, o sea, durante los próximos 4 años, Fidel se propuso que todas las personas en Cuba llegaran al 6º grado. Entonces, en el año 65, todo el país está con 6º grado mínimo. En el año 72 se logra alcanzar que todos alcancen la secundaria básica, y hoy día la educación básica, lo que llamamos educación básica, es lo que nosotros acá llamaríamos la educación inicial, primaria, y la secundaria. Es básica y obligatoria, o sea, todas las personas deben estudiar hasta esa etapa, o sea, hasta terminar la secundaria. Ya después la educación universitaria, la educación tecnológica productiva, etcétera, ya no es obligatoria. Pero sí es obligatorio estudiar hasta que terminas la educación básica, y tenemos un nivel académico bien alto. De hecho,
en el país el porcentaje de personas que terminan el bachillerato es de 99.4%. Oh, casi 100. Es un alto porcentaje de... Y luego vamos a hablar de esta obligación de estudiar, y quien no estudia, hay una ley del vago, el que no estudia tiene una sanción. Pero esta cosa maravillosa de erradicar el analfabetismo, es implementar un sistema así en Cuba, ¿por qué no se pudo hacer en otros países? Hubo intentos. ¿Qué pasó, digamos, mirando un poco los hechos históricos? Mira, es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante, Flavio, porque muchos países lo han intentado. De hecho, acá tenemos el hermano pueblo de Bolivia, que también ha impulsado cadenas de alfabetización, o sea, procesos de alfabetización muy interesantes. Sin embargo, el proceso, te lo comentaba al inicio, ¿no? Creo que el éxito del sistema educativo cubano no es decir queremos hacer reformas en educación, sino que el éxito radica en que Fidel proponía desde el principio una transformación no del sistema educativo, sino una transformación de la persona. Entonces, ahí un poco que hay el cambio entre todos los demás países de Latinoamérica, porque son procesos de reforma educativa que se resuelven con presupuesto, y si no hay presupuesto, piña pues. En el caso de Cuba no, en el caso de Cuba, aun cuando no había presupuesto para pagarle a los maestros, Fidel convocó al voluntariado y la gente dijo, por mi revolución, por mi país, voy. Aun cuando tú eras un niño, te estoy comentando que eran niños de 7 a 10 años, aun cuando eras un niño, sin permiso incluso de tus papás, o sea, conozco casos de personas que se fueron al campo sin permiso de sus papás. Dijeron, la revolución me necesita. Con 7 años, lograr que un niño piense de esa manera, pues no estamos hablando de un cambio en educación, estamos hablando de un cambio de la sociedad. Y ese ánimo, ese ímpetu lo vas a sentir en todos los cubanos, ¿no? Puede ser que en algún momento, digamos, o cuestionemos la política económica del país, o que cuestionemos cierta decisión del gobierno, o cierta mirada que en algún momento, pero todos los cubanos coinciden en que la revolución cambió la vida de Cuba, cambió la vida de la sociedad, y hay un sentimiento que va muy de la mano con la nacionalidad, ¿no? Con el sentimiento de este es mi país, este es mi pueblo, yo estoy aquí para servir a mi pueblo. Y eso no funciona en otros países latinoamericanos. Entonces, bueno, si no hay presupuesto, pues el cambio es más difícil de implementar. No hay presupuesto y no se puede hacer nada. En realidad, no lo digo yo, la educación es un movilizador de cambios, de transformaciones de las sociedades. O sea, con educación se puede hacer todo. Pero esto a veces tiene que ver con ponerle límites. No sé, se me vino a la mente el tema de la ley del vago. ¿Eso es verdad? ¿En qué consiste? Mira, antes de hablarte de la ley del vago, te quiero hablar de esta última idea que me estabas proponiendo. Con la educación se puede lograr todo. Claro. Sin embargo, y es una fórmula común en los países latinoamericanos, el maestro, o sea, el actor de este cambio, es el último en la cola. O sea, es el menos valorado. Ya, claro. Cuando eso no ocurre, por ejemplo, en Cuba. O sea, y no es un tema económico, es un tema de revalorización social. Aquí muchos no quieren estudiar para ser profesor. Claro, claro, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque la carrera de maestro no tiene un aliciente, digamos, económico. Si tú estudias para maestro, pues no necesariamente vas a lograr obtener buenos ingresos, y tampoco tiene una revalorización social. O sea, finalmente, el Estado no respalda al maestro ni económicamente, ¿no? Ni en su profesión, ni tampoco en la vocación de cambio que tiene. Entonces, lo que ha cambiado, digamos, en el sistema cubano es que el maestro está en el centro de la política educativa, pero también está en el centro del país. No es la primera vez que, bueno, Fidel, Raúl y ahora el nuevo presidente dan el respaldo a la profesión docente. De hecho, todos los líderes educativos, todos los líderes políticos en Cuba han sido maestros. Entonces, desde la misma práctica, pues te ponen en el contexto de que el maestro primero, ¿no es cierto? Entonces, el maestro no solamente necesita dinero. De hecho, yo conozco muchas experiencias de maestros a todo lo largo y ancho del país que de su propio salario compran los materiales que necesitan para sus niños. No están pensando de que de repente, no porque me quiero ir de vacaciones, no. De su propio dinero, de la propia comida que tienen en su casa, pues llevan para sus niños, y eso no lo hace ningún otro profesional. Claro. Sin embargo, esto no se resalta, no se valora en ningún lugar. Y quiero aprovechar la oportunidad para alcanzar mi cálido saludo, mi cálido abrazo a todos los maestros de la región Puno y de todo el Perú que hacen de este país un país mejor.
aunque no tengan un respaldo económico, aunque el país no lo reconozca, el maestro es la piedra de cambio de una sociedad. Y en ese sentido, pues creo que es importante que este tipo de espacios sirva para revalorar esta profesión tan hermosa que compartimos y que finalmente nos conecta con nuestros televidentes, ¿no es cierto? El éxito de un país no radica en que tenga más recursos naturales o menos, radica en que tenga maestros comprometidos con el cambio del país. Porque si no cambias la educación, no vas a cambiar nada, ¿no? Hoy se habla de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. ¿Y qué se está haciendo desde la escuela para que el maestro contribuya a esa formación, pero con amor, con ánimo, con motivación? O sea, finalmente el maestro pues está haciendo lo mejor que puede porque no tiene los recursos, porque no tiene las condiciones, porque a veces la profesión, lejos de ser un espacio de entrega, es un espacio politizado, ¿no es cierto? Sí, entonces, toda esa dinámica macabra, ¿no es cierto? Impide que el maestro ejerza su misión en la transformación de la sociedad. Así que esta pregunta haya servido para unificar a los maestros en esta voluntad que tenemos. Hay que sobresalir por encima de las dificultades, maestros. Estamos acá porque el país nos necesita. Y así tenemos que ser, maestros de profesión, maestros hasta la muerte. Claro, así y con orgullo, pues, claro, asumirlo, ¿no? La profesión docente. Bueno, ha quedado en un segundo plano el tema de la ley del vago. Me hablabas de la ley del vago. Porque tu mensaje fue tan fuerte y tan concientizador. Sin embargo, a ver, te cuento un poquito. La ley del vago. En Cuba, en el año 70 y tantos, 72, 73, se generó un proceso interesante de organización social. Ese es un proceso que conllevaba a analizar por qué las personas, por qué había tantas personas en la calle, ¿no? Fuera del sistema social. Entonces se propone esta ley, que es la ley del vago, bueno, la llamamos así cariñosamente, pero básicamente lo que la ley establece es que el derecho, o sea, la educación es un derecho y el empleo también, ¿no? Vamos a partir de ahí. Perfecto. Educación y empleo son derechos. Y trabajo. Claro, trabajo, educación y trabajo son derechos. Entonces, en ese sentido, lo que hace esta ley es garantizar este derecho, pero también garantizar el deber de las personas a contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces, sobre la base de estos dos principios, pues entonces la ley plantea, en resumen, que o debes estar estudiando o debes estar trabajando. No debes estar de ocioso en casa, mirando televisión, pues no haciendo sabrá Dios qué. Entonces, esa mirada de que todos debemos contribuir a la sociedad hace que de repente alguna persona que por razones de la vida haya abandonado los estudios porque de repente tenía que tenía que trabajar para mantener a sus papás, o de repente las chicas que salieran embarazadas y tenían que abandonar el sistema educativo, pues una vez que salen de esta circunstancia, pues reciben el apoyo del gobierno para ingresar a trabajar o ingresar al estudio, o sea, terminar lo que han empezado, ¿no? Desarrollar todo su potencial. ¿Qué pasa si no trabajo ni estudio? Bueno, en ese sentido, la ley establecía ciertos parámetros, digamos, antes de llegar a la medida más grave, pero finalmente si no trabajabas ni estudiabas, o sea, si tú decidías no trabajo, no estudio, pues la fiscalía de la comunidad te denunciaba ante lo que aquí llamamos el Ministerio Público, que tiene otra institución allá, y te llevaban preso. Ibas por eso, o sea, cautivo. A la cárcel. Sí, bueno, ibas a una especie de fundo, una especie de granja, una especie de chacra, y allí trabajabas porque estabas privado de tu libertad, tenías que trabajar y por ese trabajo el Estado te remuneraba. Claro, te remuneraba. Y si estabas trabajando en la mañana, pues en la tarde estudiabas o estudiabas a los 2 días, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace unos 10 años, desde el año 2010, o sea, 2002, Fidel instaura un programa de la revolución que se llama la universidad en las prisiones. Entonces, por ejemplo, personas que tenían delitos menores, que de repente tenían condenas menores a 5 años, por hurto, por robo, cosas menores, tenían la opción de estudiar una carrera universitaria. Y por cada año de carrera universitaria que terminabas, te perdonaban 2 años de pena. Entonces los prisioneros, o sea, las personas que estaban, digamos, que habían caído presos, tenían 10 años, pues se ponían a estudiar una carrera universitaria y a los 5 años salían licenciados con su título de licenciatura. Y lo interesante es que como el trabajo es un derecho, salías y el Estado te ubicaba en un centro laboral.
O sea, te Es ubicaban... que allá no tienes que buscar trabajo. No, el Estado tiene unas dependencias distritales, municipales, que tienen como un estudio de todas las plazas vacantes que hay en las empresas de la localidad. De repente acá en Perú pues tienes que entrar a páginas de las páginas laborales, buscar en el Facebook, hablar con los amigos. No, aquí, o sea, en Cuba tú vas a la Dirección Municipal de Trabajo y allí pues pides trabajo y te dan todas las opciones que hay en el país para, o sea, que hay en el distrito, ¿no? Que hay en tu municipio. Y entonces, pues, puedes postular a uno de estos puestos. El Estado te ayuda con armar tu expediente. Hay unos cursos que dan completamente gratuitos para prepararte para tu entrevista de trabajo. Te arman tu currículo. O sea, es un sistema de inserción laboral. El Estado te ayuda. El Estado es responsable de ti. Como que acá te desampara. Lo que pasa es que cada sociedad es distinta, ¿no? Yo no me gusta comparar cosas iguales porque la igualdad es el tratamiento desigual a las cosas desiguales. No, estamos hablando de Cuba. Entonces, en Cuba, sigamos. en Cuba la voluntad del Estado es no dejarte a tu voluntad, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es que te da educación, te obliga a que tú estudies y, por ejemplo, si hay un niño que en 6º grado abandona la escuela, el director del colegio denuncia la ausencia del niño en la escuela. Y la policía de oficio va a la casa del papá y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el niño no está yendo a la escuela? No, porque está enfermo. Papeles. ¿No está enfermo? Preso. O sea, hay una obligación de estudiar hasta terminar la secundaria. En el caso cubano. Ahora, una vez que el niño termina la secundaria, se le da un año, como decir, un año de orientación, y ese año no pasa nada, no aplica la ley del vago. Si después de un año de haber terminado la escuela, el niño no ingresa o sea, el estudiante, en este caso, ya el joven, no ingresa a la vida laboral o no ingresa a la vida de estudios, entonces recibes la visita de un trabajador social que te dice, ¿qué pasa? Acá tienes que estudiar. Y te comentaba ayer que el programa es tan amplio de que si tú quieres estudiar, te convocan con un centro de estudios del distrito que te da licenciatura, ¿no? Te da tu título universitario, pero los 2 primeros años de la carrera te pagan un salario básico, un salario mínimo. ¿Para qué? Para que tú con ese salario mínimo recibas como un ingreso que te permita solventar tu vida, pero también estudiar. ¿No es cierto? Claro. Al 2.º año, el Estado entonces se hace responsable de insertarte en la vida laboral y que una empresa sea la que te pague el salario. ¿No es cierto? Pero lo interesante del proceso es que el Estado paga para que tú ingreses a estudiar. Una cuestión que acá en Perú, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Sí. Acá se dan programas como Beca 18 que realmente no cubren toda la demanda de necesidades que hay en el país, pero no es suficiente, por eso no es bueno comparar. Son cosas diferentes. ¿Quién gestiona todo eso? Aquí hablaste de municipalidades, acá tenemos UGELs, direcciones regionales. Allí la municipalidad asume todo eso, es una buena gestión. Mira, tenemos dudas, parece que no les ha ido bien. Es una buena pregunta. El punto está, el asunto está en que en el gobierno, o sea, aunque no se pueden hacer muchas diferencias porque es un sistema bastante homogéneo en política, me refiero. Claro. En el tiempo en que Fidel estuvo dirigiendo, estuvo organizando el país, había un proceso muy fuerte de centralización política, ¿no? Es un poco parecido a lo que sucede acá, o sea, tienes al Perú entero y todo es Lima. Todo es Lima. Entonces, el poder político está en Lima, el poder económico está en Lima, todo el poder judicial radica en Lima, y entonces a una persona que vive en provincia pues le resulta un poco más complicado, ¿no es cierto? Claro. En Cuba funciona muy parecido. Teníamos en aquel momento, con Fidel, teníamos 169 distritos o municipios que tenían alcaldías municipales. No lo llamamos alcaldes allá, le llamamos secretarios del poder popular. Y estos secretarios del Poder Popular tenían funciones muy parecidas a los alcaldes, pero no tenían presupuesto. O sea, todo el presupuesto era centralizado en el gobierno nacional. Claro. Cuando Raúl Castro asume el poder, una de las primeras medidas que impone es que cada distrito se pueda manejar, se pueda gestionar desde su propio presupuesto. Y entonces reorganiza toda la política impositiva. ¿Para qué? Para que si tú eres un distrito que ganas dinero porque tienes empresas, porque tienes negocios, porque tienes comercios, pues del dinero que las personas tributan como impuesto, una parte va al gobierno central para estas zonas, digamos que no tienen muchos ingresos, pero el otro presupuesto se queda en el distrito para reinvertirlo en el distrito.
Entonces, en ese sentido, todos los programas de la revolución que están ahorita funcionando, te mencionaba el de la ley del vago, te mencionaba el de los estudios pagados, te mencionaba el de los trabajadores sociales, todos estos programas están sustentados ya no por el gobierno central, sino por los distritos. Y en aquellos distritos donde no pueden, porque el presupuesto no alcanza, claro, pues el Estado compensa. ¿No? Pero, por ejemplo, construcción de las escuelas, reconstrucción de la escuela, todo ese proceso lo maneja directamente el distrito, con sus recursos. Muy bien, las cosas cambian, ¿no? Acá la municipalización fue un fracaso total en realidad, ¿no? Pero no hablamos de eso. Quiero pasar a un tema que es una preocupación en la universidad. No investigamos mucho, ¿no? Sí, es un problema inmenso. O queremos investigar algo que no hacemos. ¿Cómo es allí en Cuba? Tienen que buscar cosas que están fuera de mi alcance, investigo de mi propia acción. ¿Cómo es la investigación? Mira, excelente pregunta, Flavio. De hecho, esa es una de las características más importantes del sistema educativo. No hay posibilidad, es lo que entendemos, ¿no?, de transformación de la sociedad si no hay investigación. Y la investigación va de la mano con la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en cada barrio, en cada distrito, hay varios barrios, ¿cierto? Cada barrio tiene un taller, digamos, es un taller comunitario, hay varios líderes comunitarios que manejan, que gestionan las actividades de las personas que viven en ese barrio. ¿Ya? Entonces, esas personas, evidentemente, para funcionar, necesitan un diagnóstico de la comunidad. Ellos pueden hacerlo, sin embargo, buscan a su principal cliente, que es la universidad, y le dicen: universidad, necesito un diagnóstico de esto. Entonces la universidad dice: ok, pasa una notificación a todas las facultades y dicen: tal taller necesita un diagnóstico del problema del alcoholismo en los jóvenes. Y entonces esa orden pasa a la Facultad de Sociología, a la Facultad de Antropología, a la Facultad de Historia, y cada estudiante que está haciendo su tesis de grado, en vez de estudiar de un tema abstracto o de un tema que está en el libro, pues busca teórica, o sea, hace búsqueda teórica, pero finalmente su investigación la basa en ese barrio. Entonces, los resultados que se obtienen del diagnóstico, entonces, una vez que ya tienen los resultados, el taller integral del barrio dice: ok, pero ahora necesito que estos resultados se reviertan en una política pública, que no sea de alcance nacional, sino que sea de alcance de mi comunidad. ¿A quién le piden que diseñe la política pública? A la universidad. ¿A quién le piden que busque el sustento legal de la política pública? A la Facultad de Derecho. Entonces, las investigaciones que se desarrollan desde la universidad, el principal destinatario es la comunidad. Es la comunidad la que necesita investigar para transformar. ¿Y quién investiga? La universidad. Entonces, los chicos que están en la universidad, al hacer su tesis, no están investigando sobre temas abstractos, están investigando sobre temas reales que tenemos en el país. Ahora, hablemos del sistema educativo. Un maestro, evidentemente, en formación, investiga para presentar su tesis. Claro. Pero cuando tú te gradúas y vas a la escuela, uno de los elementos que, digamos, se considera para tu evaluación como maestro es la investigación. O sea, tu maestro tienes que investigar. Y cada año tienes que presentar un artículo publicable, o sea, un artículo que resuma la investigación que tú has desarrollado a lo largo del año. ¿Por qué? Porque si tú estás dando clases, digamos, en un aula, por ejemplo, en el aula de matemática, y tus alumnos no aprenden bien, pues tú tienes la obligación de plantearte como problema de investigación qué estrategia metodológica puedo desarrollar para que mis alumnos logren el aprendizaje de tal cosa. Y con tus alumnos, con 30 alumnos, le vas a aplicar instrumentos, con tus alumnos vas a aplicar estrategias, con tus alumnos vas a recopilar datos y eso lo vas a contrastar para identificar qué estrategia funciona y cuál no. Entonces, cada maestro en el país, en cada año, tiene que presentar una investigación. Sí o sí, cada año. Wow. Es parte de tu evaluación. O sea, tú no eres maestro porque estás en el aula dando clases. Tú eres maestro porque estás investigando, eres maestro porque de lo que sacas de